Hola amigos, estamos ahora sí listos para comenzar con nuestra transmisión. Otra vez disculpas por las fallas técnicas que tuvimos. Así que igualmente siendo ya casi las 7 acá en Ecuador, en Colombia, en Perú, y siendo ya casi las 8 en Chile, en Argentina, vamos a poder comenzar con nuestra charla, pero para comenzar vamos a hacer unas pequeñas pruebitas técnicas para ver que podamos estar conectados en el Facebook Live y también en el Instagram. Pueden escoger por dónde vernos. En el Instagram va a estar Esteban Torres y también voy a estar yo en pantalla compartida en las stories de la página de Facebook, de Instagram de Museo de los Museos. Y aquí en el Facebook me van a poder ver a mí, pero también van a poder escuchar a Esteban. Entonces, vamos a compartir este video también en mi perfil para que puedan verlo desde otros espacios. Y yo creo que con Esteban ya deberíamos conectarnos a través del Instagram Live también. Y así podemos probar. Esteban, si me estás viendo, puedes hacer un comentario para yo ver si es que logro visualizar los comentarios que nos lleguen desde acá, desde el Facebook Live, para poder responderles y todo. Esteban ahorita ya está en el Instagram Live y... pero sí, sí. Y bueno, entonces deberíamos esperar que me llegue a mí la invitación para unirme. Esto. Y esto al menos me va a permitir también poder, les voy a compartir de pronto algunas fotos, algunas imágenes a través de los comentarios de acá del Facebook Live. Entonces estoy habilitando los comentarios. Y una vez que se conecte, Acá. bueno, María Estamos Gabriela, aquí, estamos ya en Instagram también. perfecto. Súper. Vamos a cerciorarnos primero que haya comenzado la transmisión aquí estamos, súper Sí. bien. Estamos transmitiendo también en el live. Estaba haciendo un pequeño saludo a las y los amigos que se están conectando a esta transmisión de la segunda sesión de Museos en Cuarentena. Básicamente es un espacio colaborativo de hermandad, sobre todo iberoamericana, que está enfocado específicamente en hablar, dar un espacio para poder hablar, compartir opiniones con distintos museólogos y museólogas de la región para conocer específicamente temas que están vinculados con la salud pública, sobre todo en el contexto de la pandemia del coronavirus que nos está afectando a todos mundialmente y que ha generado un aislamiento social y que ha producido también un cambio a su vez, un cambio de las conductas y junto con ello, desde luego, en las prácticas museales. Por lo tanto, María Gabriela, te saludo y antes de darte la palabra quería presentarles también a nuestra colaboradora del día de hoy. María Gabriela, específicamente, bueno, viene de Ecuador, como ya les había comentado, es museóloga y gestora cultural. Ella ha realizado distintas actividades como en el sector de los museos, pero entre sus actividades más recientes específicamente se desempeña como directora de la Fundación Claroscuro. ¿Sí? ¿Todo bien, María Sí, Gabriela? perfecto. Sí. También del encuentro Museo Mix en la versión Ecuador, y también tiene un espacio radial, así que de estas lides sabe bastante de la comunicación. Ese espacio radial se llama Museos al Aire, y junto con ello también es docente en el Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración. Nos va a poder contar un poco más de su trayectoria también, pero eso, queremos darle el saludo de bienvenida y que ella también se presente en esta
segunda versión de Museos en Cuarentena. Hola María Gabriela, ¿cómo estás? Hola Esteban, hola con todos quienes nos están viendo en el Facebook Live, ahí están subiendo las visualizaciones, bienvenidos a los que se están uniendo recién. Estamos con Esteban en audio porque los de Facebook Live no le pueden ver, y en Instagram, hola con todos los que están conectados también, y acá en Instagram estamos los dos compartiendo pantalla. Esteban, te agradezco muchísimo por la invitación, gracias también por la presentación que acabas de realizar. Para mí realmente es una suerte poder estar aquí compartiendo con ustedes hoy algunas de mis ideas, de mis percepciones de lo que está pasando, y siempre apoyada de todo ese colectivo de gente de museos de acá del país, bueno, sobre todo en la ciudad de Quito, donde yo tengo una red de trabajo bastante fuerte. Y me encanta que estas redes de trabajo se vayan volviendo cada vez más amplias. Hay que decirlo, con Esteban nos conocimos en el Museo Reimaginado en Oaxaca a finales del año pasado, en noviembre. Y esto demuestra cómo podemos seguir fortaleciendo redes de trabajo colaborativas a nivel latinoamericano. Esta cuarentena, estos espacios nos dan la oportunidad de estar más cerca, aunque haya problemas en los cambios de hora, pero de estar súper conectados, porque además vivimos una realidad muy similar y podemos alimentarnos entre nosotros. Muchas gracias por tu saludo, María Gabriela. Efectivamente nos conocimos en Oaxaca y bueno, el Reimaginado es una experiencia que creo yo en lo personal es transformadora. Siento que cada persona, cada profesional que trabaja o ama los museos debería participar, aunque sea alguna vez en la vida. Alimenta mucho en distintos aspectos, pero principalmente esto te sirve para generar y fortalecer redes. Así que precisamente una de las intenciones de este encuentro, Museos en Cuarentena. Así que para articular un poco esta conversación y tus reflexiones también, que están súper interesantes en la forma de plantearlo, como una pregunta abierta, quería llevarte al plano de la salud. O sea, como que siempre me gustaría partir con ese tema, porque en realidad es lo que nos convoca, y sobre todo quería seguir en esta segunda sesión con el contexto de Ecuador. Nos hemos informado por los distintos medios, por las redes sociales, el drama que se está viviendo ahí. Es un país bastante cercano a Chile, que ahora veo las estadísticas, tiene, al menos en términos de exámenes realizados y personas como constatadas como contagiados, cerca de 4.500 personas, 4.450 según dice acá el mapa del coronavirus mundial, pero el índice de mortandad que ha provocado la pandemia ha sido terrible, específicamente en Guayaquil, si no me equivoco. No sé si en el caso de Quito sea tanto ese nivel, pero Guayaquil hemos visto unas imágenes tremendas. Yo siento que a todos nos ha impactado eso, y por eso como la intención de contar con una colaboradora en esta versión, en esta segunda versión de Ecuador, que nos pudiese relatar un poco cómo es el contexto social, cómo ha abordado también el gobierno en términos de políticas públicas de salud esta pandemia. Así que cuéntanos un poco más, María Gabriela, de ese tema, por favor. Bueno, en efecto, acá en Ecuador, de acá de Ecuador se empezó a decir mucho la semana pasada en medios de comunicación, y creo que América Latina ha estado bastante pendiente de nosotros. Me ha parecido muy bonito recibir llamadas, mensajes de amigos de diferentes países de la región a propósito de lo que está pasando. Y bueno, en efecto, lo que tú dices del día de hoy, los últimos datos que se dieron fueron 4.450 contagiados, tomando en cuenta que Ecuador es un país de 16.6 millones de habitantes. Y hay una problemática fuerte en Guayaquil. De esos 4.450 contagiados, 3.047 son de Guayaquil. Guayaquil es una de las ciudades más importantes del país. Quito es la capital y Guayaquil es del puerto principal. Digamos que estos 3.000 contagiados están en la provincia del Guayas, que es un poco más amplia, que tiene 3.5 millones de habitantes. Y acá en Quito, que pertenece a la provincia de Pichincha, se registran 440 contagiados. Es una diferencia bastante grande. Guayaquil se salió un poco de las manos al respecto del contagio, porque el primer caso llegó a Guayaquil el 14 de febrero, una señora que vino de España, y no hubo sino medidas empezaron el 11 de marzo con cosas de que no había cómo hacer eventos públicos grandes,
y así desde el 11 de marzo cada día iban como restringiéndonos más la salida, hasta el 17 de marzo, cuando finalmente nos prohibieron la salida totalmente, y desde entonces las medidas se han ido paulatinamente volviendo más estrictas, al punto de que para el día de hoy nosotros estamos con prohibición de salir, a no ser de que sea para alimentarse o sea, para comprar alimentos o medicinas. La gente no necesariamente hace caso, pero desde las 2 de la tarde tenemos toque de queda, de tal manera que la posibilidad de salir a abastecerse es entre las 5 de la mañana y las 2 de la tarde. Y a nivel de sacar los vehículos de la casa, se puede sacar una vez a la semana según la matrícula. Entonces de esa manera están restringiendo muchísimo la posibilidad del contagio. Y bueno, en efecto, de Guayaquil se hay audios que no son reales, se habla de que hay como una manipulación política de grupos que no son del gobierno, que quieren eh, como volver esto un poco más caótico. También del otro lado se dice que eso es ridículo, que no puede ser posible. Se sabe que Guayaquil está con un serio problema de manejo de cadáveres por las muertes del coronavirus. Hay 250 fallecidos oficiales y hoy en la cadena nacional nos dijeron que posibles fallecidos, además de estos contados oficialmente, son 200 más. Se están tomando medidas sanitarias en Guayaquil con bastante fuerza, o sea, el gobierno reaccionó un montón también a esta problemática y están haciendo una serie de acciones, inclusive de haber triplicado la posibilidad de toma de muestras, o sea, porque ese era uno de los mayores problemas. La gente no llegaba a estar diagnosticada y ya tenía la enfermedad, ya se moría de la enfermedad y ya contagió a toda su familia y nunca se le pudo diagnosticar. Pero entiendo, o sea, hoy día el anuncio oficial fue que se ha triplicado esta posibilidad de hacer pruebas. Y finalmente a mí me entristece mucho cómo esto no solamente es un problema sanitario, sino es un problema también político, porque al final del día hay unos intereses ahí atrás y hay información que no sabemos si es cierta, si no es cierta, no sabemos a quién creerle, y eso solamente entorpece la posibilidad de salir de lo que estamos viviendo. Sí, de todas maneras es bien impactante, pero creo que es un lugar común, no solo en Iberoamérica, sino que también con respecto a ¿cómo se llama? Me parece que se cayó el live de Facebook. Se cayó o sea, yo lo tengo aquí. ¿Tú estás bien? ¿Estás viéndolo? Pero es que yo lo veo en delay, pero está prendida la cámara. Ah, sí, eso, sí. Disculpen el lapsus, pero... Solo te quería pedir algo. Pero lo que te estaba comentando que, claro, es un lugar común con respecto a ese tema, es que las cifras en algunos lugares son muy variadas y depende harto de la cantidad de exámenes que se vayan tomando. Acá en Chile, de hecho, tenemos, según entiendo, muchos más contagiados, al menos como 1.500 más contagiados como verificados por esos exámenes que en Ecuador, pero el índice de mortandad de la pandemia es mucho menor. Pero claro, uno también se queda con esa sensación de que efectivamente hay cierto manejo de la información que no te da como la confianza o seguridad de creer que efectivamente es correcta. O sea, siento que ahí también hay un tema político como de manejar temas específicamente comunicacionales desde el aspecto político que es una realidad en todos los países del mundo. O sea, claramente las cifras que se anuncian de contagiados no son las que efectivamente son reales. Y eso es realmente un problema y que siento yo con una crisis en términos de abastecimiento de estos insumos médicos es bastante complejo de poder sobrellevar. Sí, efectivamente se nota que en todos los países del mundo hay esta problemática política y al final del día, o sea, como que la ciudadanía tenemos que hacer frente a eso con una postura crítica y como también informándonos entre nosotros de lo que pasa,
de verdad yo sí creo que con lo de Guayaquil hubo un exceso de información y alguna información falsa, bastante sensacionalista. No que no estén pasando cosas terribles acá, no lo podemos negar, pero también suelen haber esos problemas y por eso es que tenemos que ser como bastante críticos con lo que está pasando. Un paréntesis a esto, a todas las personas que nos están viendo por el Facebook Live, veo como de reojito que hay muchos comentarios que la gente está diciendo cosas, pero yo no los puedo leer porque tengo la cámara del Facebook Live detrás, o sea, como estoy con dos cámaras y las puse juntas, entonces no los puedo leer. Si es que Esteban, tú puedes ver sus comentarios. Exactamente, de hecho voy a ir haciendo como interacciones, tratando de no cortar un poco tu conversación, tus palabras, pero básicamente por el momento tenemos hartos saludos de distintos países, Argentina principalmente, tenemos saludos, bueno, de Silvana Loay, de Juan García Sandoval, museólogos súper destacados que están bien interesados y participaron también de la sesión anterior de Museo en Cuarentena, así que bastante contento también de la reacción de los colegas que quieren ser parte de este diálogo, porque la intención es que además de contar con un colaborador en vivo, también estas interacciones se vayan surgiendo y se vaya construyendo como este relato en conjunto con ellos. Así que en Facebook, en Instagram tenemos acá un comentario de Pili JPG que dice que en Argentina están muy orgullosos de cómo se ha manejado la situación de la pandemia en el país, especialmente, como te digo, ahora están, si no me equivoco, inicialmente habían partido como con una cuarentena parcial y ahora obviamente tienen un manejo más global de ello. Por lo tanto, ella siente, según su expresión, y se siente mucho más segura con ese manejo del gobierno, a diferencia de lo que pasa en otros países. En mi caso personal, creo que en Chile hay un manejo que está más bien dictaminado por temas económicos, como con no fracturar la economía, la producción, más que con respecto a la salud pública. Soy bastante crítico al respecto en ese sentido y me parece que no es el camino porque, claro, nos estamos exponiendo todos, pero ahí principalmente hago el vínculo con lo que tú comentabas, que en realidad nosotros somos quienes debemos cuidarnos, ¿eh? Por lo tanto hay que hacer un llamado a la responsabilidad, a la colaboración y obviamente a tratar de mantener un aislamiento social, aunque sea complejo, sobre todo en nuestro rubro, tratar de mantener cierta distancia, pero sin desvincularnos o buscando nuevas vías de vinculación. Así que eso al menos en cuanto a comentarios por el momento por las redes sociales. Vamos a esperar que igual sigan interactuando un poco más en la medida que vamos articulando esta conversación. Así es, y pensando en esto de cuáles son las medidas que va tomando el gobierno alrededor de esta problemática, ya que has mencionado lo que tiene que ver con la recesión económica y con la problemática de lo que implica estar en casa, yo sí quería contarles algo que pasó aquí en Ecuador. Porque una de las medidas que tuvimos aquí casi enseguida de que se dio la cuarentena, el aislamiento ya un poco más estricto, por ahí del 17, 18 de marzo, hubo un pronunciamiento del Ministerio de Cultura del Ecuador. Y el ministro de Cultura, para ponerles en contexto a quienes no son ecuatorianos, actualmente es Juan Fernando Velasco, que es un cantante, un músico bien famoso de la escena pop como balada de acá del Ecuador. Entonces hay como también algunas críticas alrededor de este personaje que viene de estar como en el escenario top. Y bueno, el ministro saca una propuesta de una actividad que se llama Desde mi casa, con la idea de que los artistas, los gestores culturales puedan postularse para hacer unas pequeñas presentaciones de actividades culturales y artísticas en la televisión pública, y que por estas actividades de videos que ellos tienen que hacer en su casa y mandarlos, se les pagaría $200 a cada uno, y que tendría como un beneficio a 200 artistas. Fue una acción sacada como muy al apuro porque nadie sabía que esto iba a pasar, y generó una reacción social muy, muy fuerte que a mí a mí y a un montón de gestores acá en el Ecuador nos dejó medio desestabilizados, porque resulta que, bueno, creo que lo mencionaba Tati también la vez anterior,
que pasó lo mismo en Colombia, pero la gente comenzó a reaccionar de una manera como no apoyando al artista y al gestor y a las personas que viven de taquilla y que de momento están totalmente paralizadas económicamente. Y se empezaron a ver comentarios como que el ministro quiere pagar a sus amigos músicos y que les va a entregar millones para que hagan cosas desde la casa, y que más bien los músicos deberían hacer cosas gratis, como que ser más patriotas y aportar a la sociedad de esa manera, y que la cultura no es prioridad y que por qué mejor no compran mascarillas. Entonces, o sea, era muy fuerte que de repente yo les hacía la pregunta, ¿no? ¿Y si siempre estuvimos en cuarentena? Porque como que estábamos en cuarentena, ¿no? La cultura, el arte, los museos, ahí bien encerrados en nuestro mundo. Y ahorita, que ya no estamos en nuestras cuatro paredes normales, en nuestra sala de teatro, en nuestro museo, en nuestro lugar, no sé, el lugar cómodo, empezamos a salir al espacio social, al espectro de toda la gente, y nos encontramos con estas realidades. O sea, la gente diciéndonos, ¿saben qué? No nos interesa su trabajo, o sea, su trabajo no debe ser remunerado. Los artistas no son los únicos que están en crisis. Y hubo una propuesta de un grupo de artistas y gestores de acá de Ecuador, entre los que están Gabriela Montalvo, Mariana Andrade, Daniel Alcoleas, Javier Ceballos y Paola de la Vega, quienes hicieron una serie de publicaciones y siguen sacando con el hashtag "el arte también es trabajo", y otro hashtag "y punto". Entonces, el arte también es trabajo y punto es una iniciativa que lo que busca es de alguna forma poner, como desmitificar lo que se dice. Y les voy a poner acá en los comentarios, les voy a pegar estas imágenes. Eso sí, anda linkeando en el Facebook, no hay ningún problema para que vayan también complementándose. Igual y no me deja. O sea, no sé por qué no me quiere dejar compartirles las imágenes. Porque quisiera que lo vean. Bueno, si es que no, ustedes pueden meterse en las redes y buscar el hashtag que les digo, el arte también es trabajo y punto, porque por alguna razón esta cosa no me está dejando compartirles. Yo hice la prueba más temprano, pero ahora ya no funciona. Pero por ejemplo les leo, ¿no? Lo que se dice, y nos dicen los gestores: la cultura no es prioridad. Y lo que no se dice: la cultura es prioridad porque define qué y cómo producimos y consumimos, crea y recrea constantemente mundos posibles que dan sentido a la vida individual y colectiva, y punto. Entonces este es el tipo de publicaciones que ustedes se van a poder encontrar bajo el hashtag "el arte también es trabajo y punto". Y como la computadora siempre decide fallar cuando estamos en medio de esto, ya. déjenme intentar una vez más de ponerles en los comentarios. No me deja subirlos. Luego al final, de cuando se termine el video, claro, los voy a subir para que ustedes los puedan ver. Pero por ejemplo hay otro que dice: sí, si son patriotas deben actuar gratis. Esto es lo que se dice. Lo que no se dice: desde los patriotismos hay un interés por explotar no solo el trabajo de artistas, sino de otros trabajadores, soldados, médicos, enfermeros. Los patriotismos generan violencia y exclusión. No hacemos arte por amor a la patria. Esa es retórica superada. Y punto. Entonces, bueno, está bien interesante cómo empezamos a salir de la cuarentena con este tipo de estrategias. Es como, ya ahora sí nos van a escuchar, ahora sí nos van a ver, porque las cosas que están pasando no pueden seguir pasando. Y comenzamos entonces a ver dentro de estas, las reacciones del otro lado, ¿no? El día de ayer me llegó un correo del Instituto de Fomento de las Artes y la Creatividad, que es del Ministerio de Cultura, en donde están haciendo por primera vez en la historia. El Ministerio de Cultura tiene un poco como 11 años de creación, y por primera vez en la historia están haciendo una encuesta que se llama Estudio de Condiciones Laborales de Trabajadores de las Artes y la Cultura. Y lo mencionan que es para hacer política pública, que es para empezar a construir política pública de apoyo y soporte a los trabajadores de la cultura que muchas veces trabajan en condiciones precarias. Entonces, esta crisis al final del día está generando este tipo de cosas. Pero al mismo tiempo me entristeció mucho una noticia que vi antes de ayer sobre el recorte presupuestario en el sector cultural del municipio de Quito,
el municipio de Quito, hay que decir, está haciendo un trabajo excelente alrededor de la crisis sanitaria y se están tomando medidas súper claras, súper buenas, controles, apoyo a la gente de escasos recursos, pero sacan la noticia de que se van a recortar $900,000 del presupuesto de las instituciones culturales que están a su cargo. Entonces, por ejemplo, en uno de los centros culturales más importantes de la ciudad, donde yo trabajé hasta mediados del año pasado, el presupuesto que ya estaba súper recortado era como de $160,000 y ahorita el presupuesto para todo el año queda en $50,000, que digamos que con eso hacíamos una exposición. Entonces, están pasando estas cosas. El municipio dice que va a poner el presupuesto de vuelta en agosto, cuando se pueda volver a usar el presupuesto, pero yo digo, ok, estamos en otra modalidad de museos, o sea, los museos ya no están abriendo sus puertas, probablemente no los van a abrir durante muchísimo tiempo, porque no es que nos liberan de la cuarentena y al día siguiente el museo abre y otra vez convoca gente y se hace el concierto, el evento, la inauguración, porque no va a pasar, o sea, ya vemos que esto va a ser mucho más largo. Pero los museos también necesitan tener su presupuesto para poder generar acción cultural, educativa en otros espacios, de otra manera, con otros recursos, porque ahora mismo lo que está pasando con los museos es que nos encontramos todos, o sea, no solo los museos, sino el mundo entero y todas las áreas, con que ya no podemos salir, no podemos hacer actividades fuera de estas plataformas digitales, y lo que nos toca hacer de principio es improvisar. Y tomo las palabras de una colega que decía, el museo lo que empezó haciendo es dando patadas de ahogado. No sé si esta es una expresión que se usa en todos lados, pero... Sí, me parece que sí. O sea, siento que es como que demuestra mucho lo que se está haciendo, porque no estábamos listos para esto. Entonces de repente ¿y ahora qué ponemos en las redes? Pongamos un juego, pongamos una foto, el tour virtual que nunca sacamos a la luz, sacamos. Claro, como desempolvando todo lo que teníamos como en desuso y peor que en el depósito, como en la bodega del museo. Ajá, y algunos ni siquiera lo que hay en la bodega, porque algunos de hecho fue como, pero nosotros ni siquiera usamos mucho las redes, entonces ¿y ahora qué hacemos? Pongamos lo que sea y comienzan a salir unas cosas que, o sea, si bien son una intención de hacer algo, yo siento que no son lo que esperamos que termine siendo la interacción en otros códigos. Y claro, eso no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, no va a pasar. Nosotros llevamos ya 23 días en cuarentena y uno va viendo cómo las cosas cada vez son más sofisticadas, digamos, están más pensadas. Porque los primeros días yo me quejaba y decía, uy, estos museos que no ponen nada. Claro, obviamente no van a poner nada porque están todavía entendiendo qué es lo que está pasando. Está claro, y estábamos todos como noqueados con la situación, pues, o sea, no saber qué hacer, que además el tema de la incertidumbre que, como decías tú, no se va a solucionar en tiempo próximo, o sea, tenemos para meses más donde podamos volver a vincularnos físicamente con las personas, por lo tanto claramente ahí está esa problemática, cómo nos reinventamos, cómo empezamos a generar una nueva forma de establecer esa relación con las personas, incluso en situaciones donde ya teníamos un trabajo avanzado con ellos, o sea, teníamos una relación más directa, más fraternal, pero eso a raíz del aislamiento se ha quebrado. ¿Cómo de esa forma podemos volver a unirnos? Sí, y claro, en ese sentido, de alguna forma pasa, o sea, como este primer momento en el que no podemos hacer nada y no sabemos ni siquiera qué hacer, pero luego viene un segundo momento en el que no tenemos una política como museo, como institución, que respalde lo que queremos hacer o lo que vamos a hacer. Yo les quiero contar que para poder conversar hoy día con ustedes, yo hice un ejercicio pequeñito en mis redes sociales. Yo tengo una red súper grande de gestores de museos, de gente que trabaja en museos en diferentes áreas. Entonces lancé una pregunta y muchas de estas personas que respondieron nos están viendo ahora mismo y les agradezco un montón por haber participado. Entonces lancé la pregunta de cómo están viviendo como trabajadores de museos la cuarentena, porque en Quito se registran más de 100 entre museos de centros culturales, así como museos muy oficiales son como 70 o 60, algo así. Entonces, hablar de los museos uno no lo puede hablar solamente desde la casa de uno, ¿no? Así, aparte ni siquiera... O sea, como hay que hablar también desde entender qué es lo que está pasando atrás.
Y fue bastante interesante porque tuve una interacción con 16 museos en total y fueron 24 personas las que participaron de esto. Entonces, las cosas que yo les voy contando aquí tienen bastante que ver con comentarios que se hicieron en estos espacios, en este espacio de redes sociales. Y algo que me llamó mucho la atención es que hay como una clara necesidad de hablar. Y por eso decía, estamos saliendo de la cuarentena, porque nos pasa que cuando hay una crisis decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Estamos desesperados, busquemos y resolvámoslo y hablemos. Entonces tuve muchos mensajes en forma pública en el muro. Ustedes pueden verlo en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como María Gabriela Mena Galárraga y ahí pueden leer lo que la gente puso, pero también hubo algunos comentarios por interno. Y de entre los comentarios por interno, en algunos casos siento que tiene que ver con que las instituciones no les vean comentando, ¿no? Entonces, habían comentarios como que, claro, queremos hacer publicaciones en redes, que tenemos contenido, estamos trabajando con el equipo educativo, pero hay una política institucional que necesitamos pasar por no sé cuántos filtros administrativos para poder sacar algo, y ahorita están solo permitiendo sacar cosas relacionadas con, qué sé yo. Entonces, ese tipo de cosas también ahora nos ponen en una problemática en este momento, pero nos dan una oportunidad de pensar ese tipo de cosas a largo plazo. Y creo que es hacia donde tenemos que caminar también. Porque entre estas reflexiones que hacían muchas de las personas en este llamado que yo hice, habían bastantísimos comentarios relacionados no con lo que estamos haciendo. Sí había gente que me decía, bueno, aquí en este museo estamos implementando esta actividad, pero no sé, por ejemplo, Paulina León de Arte Actual Flaxo decía, creemos indispensable sumarnos a las reflexiones colectivas sobre los retos que esta crisis nos plantea. O por ahí decían replantear la idea del museo como lo conocemos. Eso nos decía Lorena Rosero desde el Museo Numismático. Elisa Ullauri del Museo de la Lavada nos decía, es momento de aprendizajes profundos, es momento de abrir los muros de la institución. Entonces, cuando uno lee eso, dice, estamos saliéndonos de los muros, estamos saliendo del lugar cómodo que normalmente es abrir la puerta del museo, que la gente entre a nuestra casa, nosotros en nuestra propia cuarentena, o quedarnos hablando del pasado, dando información, dando datos, así también como, bueno, yo soy un museo que, qué sé yo, que es un museo de arte, de artes plásticas. Entonces, ¿qué sé? Yo no puedo hablar de la cuarentena, yo no puedo hablar de política, yo no puedo hablar de la crisis social de octubre cuando hubo un paro nacional que nos tuvo 10 días paralizados acá y que sí, luego en Chile pasó peor porque duró más tiempo y que en Bolivia estalló y que en Colombia estalló. Entonces, de repente el museo dice, no, pero es que yo no puedo abordar ese tema porque yo soy un museo de historia natural, entonces, ¿qué voy a decir al respecto? Pues estamos en cuarentena, porque no estamos viviendo en ese mundo real en el que pasan las cosas, en donde la gente está debatiendo. Y ahora, en estas plataformas virtuales, vivimos en ese mundo real, donde el día de hoy a la gente le interesa mucho saber qué pasa con el coronavirus, cómo me curo, cómo salgo, cómo hago, qué no hago, y de repente nosotros interactuamos en eso, o sea, como con algunas modalidades que son sí generar como posibilidades de recreación y de disfrute, que es mucho de lo que se está haciendo en los museos, pero también tenemos que generar otras alternativas relacionadas con la reflexión alrededor de lo que pasa, o sea, ¿por qué no podemos hablar de eso? Y, por ejemplo, del Museo del Agua, del Yacu Parque Museo del Agua que hay aquí en Quito, me escribían y me decían, estamos pensando cómo relacionar nuestro tema, que es el agua, con el mal uso que se le está dando al agua ahora que estamos en cuarentena. El municipio está en una campaña de ahorre agua porque nos estamos desabasteciendo, o cómo se empieza a ver la fauna urbana, los pajaritos que cantan todos los días, y que esas relaciones simbólicas que están pasando en la casa atraviesen también por propuestas que realiza el museo. Entonces, de pronto, eso nos implica salirnos de nuestros muros, salir de lo que estamos acostumbrados e ir un poquito más allá, que me parece muy necesario. Exacto, sí, y recuerdo también la conversación que tuvimos la semana pasada con Tatiana Quevedo,
y hablaba de que, claro, esta como vorágine de tener que marcar una presencia en estas plataformas para vernos activos, incluso justificarnos laboralmente porque estamos haciendo algo, pese a que estamos en nuestra casa, esta nueva modalidad del teletrabajo donde uno debe rendir esas actividades, claro, te lleva de repente a producir cosas que son quizás visualmente vistosas, pero que en el fondo el contenido no ha pasado por una reflexión lo suficientemente profunda. Y ella usó un término que a mí me encantó, que fue el silencio museal. O sea, ¿por qué no tomarnos un tiempo, guardar silencio, pensar y luego de eso hacer y volcar como todas estas acciones en este momento que de alguna otra forma puedan ser útiles para la sociedad en realidad? Sí, básicamente también con nosotros como personas que trabajamos en los museos cumplimos un rol social importante, por lo tanto también deberíamos tener como ese tiempo de una reflexión profunda para generar esas propuestas que sean mucho más transformadoras, útiles, más que solamente maquillaje para estar ahí. Exactamente, y sabes que en eso nos sintonizamos un montón porque igualmente yo le escuché a Tati hablar de este silencio museal y me pareció como darle la vuelta a esta lógica y esta necesidad de, bueno, ¿y qué fue? Porque los museos no han hecho nada. Porque luego aparece como que, no sé, la trivia o arme el muñequito, que en verdad va a ser útil también, va a ser útil porque le da a la gente la posibilidad de tener un espacio de recreación. Pero mira, hay muchas instituciones que están haciendo eso. Pero también se conecta lo que dijo la Tati la semana pasada cuando vemos que hay un silencio justificado, y por eso para mí fue muy enriquecedor hacer este ejercicio de conversar con la gente. Y algunos museos acá plantearon esa idea, ¿no? Me decían, estamos tomándonos de este tiempo para leer, para estudiar un montón, para fortalecernos en contenidos, para sacar cosas más académicas. Eso me decían desde el Museo del Alabado, que además están haciendo un trabajo súper bueno en redes también, a nivel de la propuesta que le están dando al público relacionado con los contenidos de su museo. Y por ejemplo me escribía Gaby Arias, que está trabajando en Guayaquil, y ella me dice, estamos trabajando desde casa para fortalecernos, para salir mucho mejor. Entonces tiene que ver también con la idea de repensar cómo estamos trabajando, y regreso a esta percepción inicial que tuve cuando les leía a todos mis colegas, donde mucha gente decía, necesitamos rever qué está pasando con el museo, o sea, pensar cómo Ana Vaz de Espacio Fundación Telefónica nos decía, pensar desde el museo en cómo va a ser nuestro mundo mañana. Y estar haciendo eso en este momento es maravilloso, porque eso va a hacer que mañana no vamos a abrir las puertas mañana ni pasado mañana, no sabe nadie en cuántos meses vamos a abrir las puertas, pero vamos a poder hacer cosas con una visión totalmente diferente, en donde luego de esta crisis logremos hacer de verdad esas reflexiones. Por ejemplo, Gledys Macías, que es activista LGTBI, y él creó el MUME, el Museo de la Memoria LGTBI, que es virtual. Y él decía que para él este momento es clave porque de repente la gente empieza a reconocer la virtualidad como una estrategia importante y como una forma de que existan los museos, que en muchas ocasiones a él y a su iniciativa digital se la ha menospreciado porque no tiene un espacio físico. Y de repente nos vemos en otros códigos y vemos la capacidad que tenemos de hablar en otros códigos también. Eso es muy, muy fuerte el momento en el que analizamos. Y al mismo tiempo, algo que yo he percibido, y no solo de los museos viéndolos de manera local, sino de manera global, es que los museos no dejan de ser lo que normalmente son con este aislamiento en casa. Porque en las redes los museos siguen mostrando quiénes son y cómo son y lo que hacen y lo que les dicen. Entonces, hay museos, existen muchos museos que son muy tradicionales en su forma de ser, en su forma de plantearse. Qué sé yo, el mismo Museo del Prado, por ejemplo, es un museo que es muy tradicional en sus formas. Y en las redes es muy tradicional, o sea, sus actividades de digital son tradicionales, pero es como que es un carácter del museo. Ahora hay que pensar si ese carácter vale la pena que siga, no vale. Bueno, hay muchas tendencias. Yo soy muy de la tendencia
de la museología crítica y de la educación no formal y de que tiene que haber contenidos y que el museo es un lugar político que no tiene que ser neutral. Bueno, hay otras tendencias que dicen, no, el museo, bueno, qué sé yo. Ese no es el debate de hoy, pero lo que sí me llamaba la atención es, por ejemplo, hay museos que nunca están activos en redes sociales. Y que en el día a día abren las puertas y esperan que lleguen los turistas. Entonces, ¿por qué ahora nos vamos a preocupar de que estén a estar activos en redes sociales? Hay museos que son espacios de contemplación, hay museos de arte que hacen exposiciones con obras increíbles y con propuestas de artes plásticas, artes visuales, súper buenas, pero que no hacen reflexión. Y ahora en redes están publicando fotos de las obras y cuentan de qué se trata la obra y hablan de la historia de la obra. Hay museos que son súper innovadores siempre en sus propuestas en puertas abiertas y ahora en redes están proponiendo cosas innovadoras. O sea, estamos viéndonos y nos estamos dejando ver por todo el mundo porque lo que mostramos ahora en digital es lo que somos y es si es que existimos o no existimos y nuestro carácter. Entonces, siento que también esta es una súper buena oportunidad para regresarnos a ver entre todos, entre los museos de aquí mismo, de Quito, de los museos de de América Latina y los museos del mundo y ver quiénes somos, cuál es nuestro carácter institucional y cómo estamos trabajando como equipo también, cómo estamos articulándonos. Le estamos dejando al comunicador y al diseñador gráfico que hagan el trabajo de cuarentena porque ellos son los que hacen lo de las redes. Y bueno, nosotros que hacemos investigación, estamos, sí, leyendo, pero no nos importan las redes porque igual al final eso es de comunicación. O sea, de pronto somos un equipo, ¿no? De pronto los mediadores ahorita puedan decir, ah, bueno, nosotros no vamos a hacer nada porque nosotros hacemos atención al visitante, pero, hey, o sea, ahora el visitante está en digital, ¿no? ¿Por qué no le hacemos un live, un Facebook Live haciéndole una visita, una mediación? O sea, hay como que miles de alternativas de ser equipo y de fortalecer esa capacidad de ser equipo con otros lenguajes. Sí, mire, y María Gabriela, con respecto a eso, que está súper interesante, y con respecto al conocimiento que tú tienes del panorama de los museos en Ecuador, ¿qué propuesta te parece como interesante destacar que se está haciendo en ese sentido, así como específica de algún museo en particular, como que a ti te llame la atención o que te parezca como revolucionaria en ese aspecto, o que te haya generado ese cambio que tú estabas mencionando? O sea, como que finalmente esta pandemia sirvió como de iluminación a todo su equipo y está construyendo algo nuevo que anteriormente, o una identidad nueva que anteriormente no, no era en realidad. Bueno, antes que nada, voy a aclarar un poco que yo estoy bastante más relacionada con los museos de la ciudad de Quito, no tanto de todo el Ecuador. Y en este ejercicio que hice de comunicarme con los museos, claro, etiqueté a todos mis amigos, conocidos, colegas y gente de mis redes que sé que trabajan en un museo, pero la gran mayoría son de Quito. Tuve respuesta de Guayaquil, como les decía, de esta gestora cultural y también del Museo de los Bomberos, que decían que están haciendo también algunas actividades, poniendo trivias, juegos. Y de Cuenca me escribió una gestora diciendo que ella no ve que en redes esté pasando nada con los museos de Cuenca, que siente que hay un silencio absoluto. Bueno, al final del día yo siento que tengo más capacidad de hablar sobre Quito porque es el universo en donde me muevo mayormente. Y entre estos museos de aquí de la ciudad de Quito, por ejemplo, me gustó mucho la propuesta de Arte Actual Flaxo. Este es un espacio de exposición de arte contemporáneo que está asociado a la Universidad de Posgrado, la Flaxo de América Latina, sede de Ecuador. Entonces, algo que me gustó de ahí fue que, por un lado, es como que cerraron, pero no cerraron, porque están haciendo visitas guiadas con la artista que está exponiendo ahorita, pero en manera virtual, a través de Zoom. Entonces dicen, a tal día, a tal hora se hará la visita guiada, mediada por la artista. Y bueno, yo no he participado todavía de ninguna de esas visitas, pero vi unas fotos y como se hace un recorrido de verdad por las salas, pero cada uno desde su casa, incluida la artista que está en su casa. También desde este espacio, por ejemplo, hay una exposición que no está, o sea, que tendría que haberse abierto y no se ha abierto. Entonces están mandando información al respecto del artista que va a exponer, como acérquese al artista que cuando volvamos a abrir va a estar expuesto.
Bueno, les conté ya del YACU, del Museo del Agua, que tienen estas propuestas relacionadas con la crisis, que eso es algo también que quise como tratar de mirar qué museos estaban haciendo cosas que hablen de lo que está pasando o que relacionen lo que está pasando con su espacio. Y por ejemplo, el Museo de la Ciudad de Quito está ubicado en un edificio que fue un antiguo hospital, el hospital más antiguo colonial que se creó en el siglo XVI y que funcionó hasta mediados del siglo XX. Entonces, este ahora es un museo y están haciendo una propuesta en donde hablan del tema de la salud alrededor de que también tiene que ver con el edificio en el que están ubicados. Hay otros museos que están ubicados en edificios que bien podrían relacionarse, pero no lo están haciendo. Es decir, o sea, bueno, cada uno usa sus estrategias, ¿no? Y el Museo de la Ciudad también está haciendo una propuesta de resignificación de objetos cotidianos del hogar, que tiene bastante similitud con las propuestas de muchos museos y justo la Tati también nos comentó de la propuesta súper linda del museo, si mi casa fuera un museo, que ahora están circulando Claro. esos videos y son increíbles. Y bueno, esta propuesta más bien del Museo de la Ciudad tiene que ver con que uno envía objetos que son importantes para uno y como que le da un significado dentro de lo cotidiano en el hogar y quieren hacer después una exposición sobre esto. Yo creo que eso también va a ser otro resultado interesantísimo post pandemia y cuando los museos vuelvan a ser espacios visitables, abiertos y cuando podamos volver a estar otra vez todos juntos. Porque o sea, este hecho mundial al final va a generar no solo exposiciones temporales, sí, ahorita sí, pero después de algunos años va a haber el museo de la pandemia del coronavirus, o sea, porque lo que está pasando es una tragedia que es digno de ser recordado, lo que hagan los gobiernos al respecto es algo que es parte de la memoria social histórica que va a trascender en el mundo. Y nosotros como instituciones vivas, activas en una sociedad que existe, vamos a tener que hablar muchísimo de esto y vamos a tener que mostrarles a los visitantes este pedazo de la historia que ahorita no es historia, sino que es un presente complejo para todos. Exactamente. Oye, María Gabriela, quería también interactuar un poco con la gente que nos está viendo, como para hacerlos participar y leerte algunos comentarios, sobre todo el Instagram. Tenemos muchísimos y súper interesantes. Voy a tratar de sintetizar para que igual vamos comentando, pero por ejemplo acá tenemos a nuestro muy participativo Germán Paley, dice una reflexión que me parece bien interesante en su tono. El museo no debería limitarse a su disciplina, a su orden del saber, para Así poder hacer. Quizás la indisciplina como práctica al corset institucional, sublevación educativa. me encanta. Yo creo que eso es muy interesante. Me voy a robar esa frase de la indisciplina como práctica, ahora la escribo. Claro, acá también nos comenta Gloria Cortés, una curadora del Nacional de Bellas Artes de Chile, dice, museos afectivos, también entender los diferentes estados anímicos de las personas en los encierros. Claro, hay un tema como el trabajo con la empatía en esta situación, o sea, todos nos vemos afectados, sobre todo anímica y psicológicamente, estar encerrados. No es algo habitual para nosotros. A mí me hace pensar o trato de ponerme en el lugar de una persona privada de libertad por haber cometido algún delito o algo por el estilo, y es bastante desagradable vivirlo, como sentir como esa experiencia física incluso de la reclusión. Es bien incómodo. ¿Cómo empatizamos también entre nosotros mismos con las personas que están en esa misma situación? También nos comenta, aquí hay una pregunta que está bien interesante. Matthew 0710 dice, ¿qué ofrecen de diferente a lo que ya conocemos de los museos? O sea, como ¿qué es lo nuevo que se está haciendo? Básicamente, claro, hay muchos museos que están realizando este tipo de prácticas virtuales, pero otros definitivamente, como ya lo hablamos, el Museo Pedro Nel Gómez, que es una propuesta súper interesante donde hace participar a las personas, llevándolo a ese plano más como cotidiano, del cotidiano, cómo musealizar nuestra cuarentena. Y esto está también, claro, súper interesante. Como dice Icar
dice, yo creo que de todas formas no hemos podido todavía despegar como del golpe. Estamos todavía así como noqueados con lo que está pasando y claro, Sí. efectivamente de repente reaccionar ante ese tipo como de golpe tan fuerte cuesta un poco, pero insisto, o sea, yo retomo la idea de Tati y que hay que tomarse esos momentos, hay que tomarse esos momentos. Así que, oye, María Gabriela, ya para ir como un poco cerrando esta nueva versión, nos quedan 10 minutitos. No sé si te gustaría compartirnos otra impresión con los amigos que están conectados. Hemos tenido súper buena participación, al menos aquí en Facebook. Claro, mira, Germán nuevamente comenta, me encantan sus comentarios. Sí, ya lo vi, quizás no lo pude responder. No solo mute el virus, tiene que haber una mutación museal. No vamos a permitir el cambio. Así que, claro, como les comentaba, hay comentarios súper interesantes acá en el Facebook, en el Instagram, o sea, en el Instagram, perdón, el Facebook también se están generando. Este video va a quedar guardado 24 horas, pero después vamos a traspasar toda esta información al YouTube de Museo de los Museos y también va a quedar registrado en el envío también de Museo de los Museos en Facebook. Así que para ir como cerrando también esta versión, me gustaría eso, que compartieras como tus reflexiones finales con respecto al tema y bueno, la experiencia de cómo se llama, de poder estar conectado hablando de esto tan complejo, de sobrellevar esto, pero de una forma más fraterna entre nosotros. Sí, justo tengo aquí una frase de Natalia Ordóñez que respondió también a esta convocatoria que hice por redes, que dice: es preciso trabajar en cohesión, en fraternidad, con un buen trato y respeto, siempre desde lo humano. Y claro, lo humano es lo que se ha visto ahora tan fortalecido y que no podemos dejarlo de lado. Me apena un montón no poder estar siguiendo los comentarios del Facebook Live porque ya les conté que tengo la pantalla atrás de la otra pantalla. Estoy con una cámara, el Instagram adelante, el otro atrás, y solamente veo cómo siguen ahí asomándose. Vi que escribió Ana Vaz de Espacio Fundación Telefónica, por ahí así de ladito. Vi que estaba Itzel también, que fue alumna mía en el instituto. Pero bueno, igual yo luego voy a revisar todos los comentarios, ojalá aparezcan todos y los voy a comentar también. A responder. Exacto, ajá. Sí, claro. Y bueno, algo que yo me quedé pensando, bueno, a propósito de mi pregunta, ¿no? Y si siempre estuvimos en cuarentena, ¿cómo salir de la cuarentena? Y creo que estamos saliendo de la cuarentena. O sea, yo ahorita siento eso, los museos, ahora que no estamos metidos en el museo, ahora salimos de la cuarentena y empezamos a trabajar desde otras lógicas. Entonces, ¿qué es lo que pensaba yo? O sea, primero que nada, que tenemos que ser actores sociales vivos y activos. Y eso nos falta muchísimo. Nos falta acá, yo siento que en mi ciudad falta un montón, que el museo se involucre, que tenga una postura política, que hable, que diga, una postura política, no que hable a través de la autoridad politiquera que está atrás del museo porque el museo pertenece al gobierno o al municipio, ¿no? Porque me quedé, por ejemplo, yo muy triste de que después de lo que pasó con la crisis social en octubre, con el paro nacional, creo que vi solamente la propuesta de un museo, del Museo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, que está generando una recopilación de insumos para dialogar alrededor de lo que pasó con el paro. Pero otros museos no hicieron nada. Entonces yo creo que salir de la cuarentena es volvernos críticos con lo que ocurre. Y yo a mis alumnos siempre les hago la pregunta: ¿por qué son relevantes los museos? ¿Por qué tienen que existir los museos? ¿Para qué sirven? O sea, entonces cuando logremos nosotros responder para qué servimos, qué estamos aportándole a la sociedad, que no sea algo que ya está, o sea, ahora Google Art Project tiene las colecciones de los museos subidas en internet y se pueden ver mejor que si voy al museo, porque el museo no me puedo acercar porque me suena la alarma, porque el guardia me saca. Y, o sea, si ya tengo toda la información académica en las publicaciones indexadas, si tengo toda la información visual subida en la red, entonces, ¿qué hago yendo al museo? O sea, ¿para qué sirve el museo? Y creo que esa pregunta es la que nos tenemos que seguir haciendo para salir de la cuarentena. Y saber que esto no significa volcarnos a lo virtual. O sea, no significa de hoy en adelante todos los museos van a ser virtuales.
porque también tomo la preocupación de la Tati, que era, ¿y qué hacen la gente que no tiene acceso a internet, que no tiene red? O sea, Exacto. nosotros desde la capital hablamos maravillosamente en la casa conectando 3 equipos simultáneamente a internet para poder hacer esta transmisión, pero hay un montón de gente que no tiene acceso a esto. Entonces es como, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a innovar? ¿Cómo vamos a generar algo distinto? Y por eso es que siento que hay que seguir hablando, hay que seguir debatiendo, hay que seguir generando estas redes de trabajo latinoamericano. Y dentro de eso está esa necesidad enorme que tenemos de generar política pública, de que haya, o sea, el MoMA acaba de despedir a todo su personal educativo, y claro, allá no hay política pública en Estados Unidos alrededor de esto. Nosotros tenemos política pública en Ecuador, bueno, tenemos un Ministerio de Cultura, tenemos una Secretaría de Cultura del municipio de Quito, tenemos instancias con las que podríamos dialogar. Pero ¿qué es lo que les vamos a decir y qué es lo que les vamos a proponer? Y dentro de la preparación de esta charla, de este conversatorio, estuve dialogando con una querida amiga, colega, Sara Bolaños. Ella es gestora de bibliotecas y es activista de conocimiento abierto. Entonces, desde el trabajo que ella ha hecho con bibliotecas, los bibliotecarios latinoamericanos ya han generado una metodología de trabajo conjunto y me propuso que podemos utilizar esa metodología, que ella puede acompañarnos en esto. Ella es mi colega en la Fundación Claroscuro, entonces lo podemos hacer juntas, junto con Esteban y con quienes se quieran sumar, para esbozar algunas ideas alrededor de qué necesitamos los museos a nivel de política pública, armar un documento en Drive donde podamos meternos todos, definirnos tiempos, debatir, hacer un espacio en el que al final pueda salir algo así como un manifiesto de nuestras necesidades, de nuestras reflexiones, y presentar esto a organizaciones museísticas intergubernamentales de educación, la UNESCO, el ICOM, Ibermuseos, la ESID, o sea, y movernos, o sea, porque viendo que la gente necesita hablar, que los museos necesitan hablar, que la política institucional del museo no es lo mismo que el trabajador de museo que ahora por redes nos dice, Exactamente. hey, estoy preocupado por esto, no me dejan hacer esto, o quisiera, pero no puedo. Entonces, que nos escuchen, que nos hagamos escuchar. Y creo que esto es una súper gran oportunidad. Entonces, dejo lanzada esta bomba ahí, como una primera idea para irla madurando, para ir conversando, algo que tenemos que hacerlo no hoy ni mañana porque seguimos en el shock, pero sí para que lo tengamos presente y podamos generar esto. Buenísimo, María Gabriela, me encantaron tus reflexiones finales y bueno, antes de ir cerrando, porque bueno, el tiempo de la transmisión del Instagram Live marca un poco ese crono, quería mencionar un comentario que me gustó mucho también de Eduardo Ribota de Argentina, se lo leo inmediatamente. Que dice, hay que minimizar las colecciones y maximizar a las personas. Me parece claro, Belleza. efectivamente, y afectivamente que ese es el camino que hoy deberíamos ir tomando, no solo a las instituciones, que eso es muy importante también para cerrar por mi parte, sino que las y los trabajadores de los museos, que somos quienes construimos el museo junto a las personas, junto a las comunidades. Por lo tanto, claro, este tipo de espacio, por ejemplo, que se está dando hoy en día y lo que está generándose también en las redes, desde mi punto de vista es muy valioso y tenemos que cuidarlo y además nos otorga un grado de independencia en ese sentido. O sea, podemos reflexionar y tener que y reflejarlo verbalmente sin ninguna limitancia editorial, así que Así hay es. que cuidar estos espacios independientes alternativos como este que se está generando, por lo tanto, bueno, antes de terminar, porque ya nos queda poquitito tiempo, quería agradecerte nuevamente, María Gabriela, agradecer a todas las chicas y chicos que nos siguieron hoy en la transmisión de Museos en Cuarentena. María Gabriela va a seguir conectada un ratito más, quizás por el Facebook Live, si quieres interactuar con la gente, responder algunas preguntas también.
puede hacerlo por esa vía, no hay ningún problema, pero la transmisión de Instagram va a caer en cualquier minuto. Así que me Sí, despido nuevamente, le agradezco por participar en esta transmisión en vivo, tuvimos súper buena interacción y participación de todas las personas, y los dejo y a todos invitados para la próxima semana. Espero que el miércoles a las 20 horas de Chile vamos a averiguar bien esta semana que no vuelva a qué horario va pasar. a ser. Exactamente, vamos a tener una nueva o nuevo invitado, todavía no está definido, pero la intención también de Museos en Cuarentena es poder articular esta red que nos permita conocer experiencias con respecto a esta pandemia y reflexiones sobre los museos de distintas personas de Iberoamérica. Así que espero que sea una conversación y un diálogo súper grato como ha sido contigo la próxima semana, y ya les diré en qué país estaremos virtualmente. Así que les mando un abrazo a todas y todos, a ustedes también ahí en la transmisión del Facebook, y a todas las personas que nos siguieron hoy en vivo. Así que les dejo un gran abrazo y muchas gracias por todo, María Gabriela. Muchas gracias, Esteban. Gracias a todos los que se conectaron hoy. Pienso que lo mejor es cerrar la transmisión Instagram y Facebook Live juntas. Eh, sigan estos museos en cuarentena, porque en realidad nos está fortaleciendo mucho y nos está dando la oportunidad de dialogar. Y yo les quiero, para cerrar, proponer que qué tal si nos quedamos en esta nueva forma de cuarentena. Esta forma en la que la gente de museos está hablando. Seamos siempre críticos con lo que estamos haciendo. Me encanta escucharse que la gente de museos es crítica respecto de nuestra propia actividad, de nuestra propia y de nuestras instituciones. No perdamos esas ganas de hablar y preocupémonos siempre por innovar. Yo siento que salir de la cuarentena nos ha hecho muy bien, y espero que pronto nos podamos estar abrazando nuevamente, que nos podamos reunir en cualquier lugar de América Latina, vernos otra vez, porque sé que mucha gente del Reimaginado nos está siguiendo también ahora, y pues esperamos poder seguir dialogando. Les dejé la bomba del manifiesto lanzada, así que vamos madurando eso, Esteban. Tenemos ya una gran tarea. Gracias a toda la gente que nos sigue en el Facebook Live. Yo me apeno mucho de no poder seguir sus comentarios, pero los leo luego. Y gracias a toda la gente del Instagram. Germán, gracias por todas esas ideas que te voy a robar. Te las robaré. Pues ya leí tu comentario también. Seguimos conversando, y genial iniciativa de Esteban de tenernos juntos por este medio. Así que nos vemos la próxima semana. Igual estaré en modo público comentando. Maravilloso. Y bueno, a los que no pudieron ver la transmisión en vivo, les recuerdo que va a seguir 24 horas acá en las historias de Instagram, y va a estar en el Facebook de Museo de los Museos y también en el YouTube. Nos vemos. Nos Chao. vemos. La transmisión igual queda grabada, así que si no la vieron completa, pueden verla desde el principio, ahora mismo que la publicamos, y seguiremos en contacto, seguiremos conversando. Si quieren conectarse conmigo, pueden igual seguirme en mis redes sociales. En el Facebook estoy como María Gabriela Mena Galárraga, y en Instagram como María Gabriela Mena _G. Así que seguimos conversando de museos. Gracias por haber participado, y me ha encantado poder compartir estas ideas que no han sido mías, sino que han sido generadas a partir de la interacción con la comunidad de museos, de la gente de museos, de mis grandes amigos y colegas que me contaron qué es lo que están sintiendo y qué es lo que está pasando. Nos vemos pronto. Adiós.